en su nombre, puede producir la oxitocina e inclusive la contracción uterina en el trabajo de parto y puede producir inclusive la contracción muscular lisa que se encuentra a nivel mamario para que se expulse la leche, por ejemplo. Y en la adenohipófisis, como se encuentran otras células que son secretoras de hormonas como glándulas endocrinas, entonces produce otras sustancias que no son liberadoras, sino que son estimuladoras. ¿Sí? Por ejemplo, en la adenohipófisis, que son hormonas trópicas, o sea que tienen tropismo sobre algunas células endocrinas sistémicas, ¿ok? Por ejemplo, tenemos la hormona adrenocorticotropina, que la produce en la adenohipófisis, la hormona tiroestimulante o la hormona estimulante de tiroides, tenemos la hormona de crecimiento, tenemos la hormona luteinizante, tenemos la hormona folículo estimulante y tenemos la prolactina. Cada una de ellas actúa sobre sistemas endocrinos sistémicos distintos y produce liberación de hormonas sistémicas distintas, cuya función va a ser distinta. ¿Ok? En este cuadro muestra las hormonas liberadoras que se secretan en el hipotálamo, pero también muestra las hormonas inhibidoras que inhiben la liberación de sustancias químicas hormonales en la adenohipófisis, ¿sí? Que aquí vamos a mencionarlo a continuación. Fíjense que tenemos la ubicación que todas son hipotalámicas, ¿ok? Estas hormonas liberadoras o inhibidoras. Aquí tenemos la naturaleza de esa hormona secretadas justamente en el hipotálamo. El órgano blanco todas van a ser en la adenohipófisis porque ahí se encuentran las células liberadoras de otras sustancias. Y lo que se encuentra acá es la liberación de hormonas en la adenohipófisis hacia la circulación sistémica. O sea que estas hormonas que están acá son producto de las células que se encuentran en la adenohipófisis y que son liberadas o inhibidas por estas hormonas que se encuentran o se producen en el hipotálamo. Entonces, la hormona liberadora de corticotropina que se produce en el hipotálamo es una hormona polipeptídica. Ella actúa en la adenohipófisis que hace que la adenohipófisis libere eh, la hormona corticotropina o la hormona adrenocorticotropina, que es la ACTH. ¿Ok? La hormona liberadora de gonadotropina que se produce en el hipotálamo es una hormona oligopeptídica y se libera justamente o llega su función en la adenohipófisis y ella lo que hace es secretar dos hormonas, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. La hormona inhibidora de prolactina que se secreta en el hipotálamo justamente es una hormona dopaminérgica. O sea que la dopamina actúa como una hormona que hace que llegue a la adenohipófisis e inhibe la secreción de la prolactina. O sea que la hormona dopaminérgica secretada en el hipotálamo llega a la hipófisis e inhibe la secreción de prolactina en la hipófisis, o sea que no libera la prolactina hacia el torrente sanguíneo periférico y es dopaminérgica. O sea que aquí no es un neurotransmisor, sino una hormona. La somatostatina se produce en el hipotálamo, es una hormona polipeptídica, ¿sí? Se llega a su órgano blanco, que es la adenohipófisis, y ella inhibe la secreción de la hormona de crecimiento. O sea que cuando se libera la somatostatina, lo que hace es inhibir la secreción de la hormona de crecimiento en la hipófisis justamente o específicamente en la adenohipófisis. La hormona liberadora de tirotropina que produce en el hipotálamo son hormonas polipeptídicas que actúan en la adenohipófisis
y lo que hace es secretar la hormona tiroestimulante o la hormona estimulante de tiroides. Y la hormona liberadora de la hormona de crecimiento se produce en el hipotálamo, es una hormona polipeptídica, llega a la adenohipófisis y produce la estimulación o la secreción de la hormona de crecimiento. Conclusión, la hormona de crecimiento es estimulada por la hormona liberadora de la hormona de crecimiento del hipotálamo, pero la inhibe la somatostatina. ¿Ok? Existen también ciertas, digamos, producción de prolactina a nivel de la adenohipófisis, pero la inhibe justamente la dopamina, por ejemplo. ¿Sí? Entonces existen unas hormonas liberadoras y otras hormonas inhibidoras que se secretan en el hipotálamo, pero todas las hormonas que se secretan en la adenohipófisis son estimuladoras de los órganos endocrinos sistémicos. Entonces vamos a mencionar y explicar las funciones que producen las hormonas en la adenohipófisis y luego de la neurohipófisis. Vamos a comenzar con la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento que la produce la adenohipófisis cumple la función como su nombre lo dice, hacer crecer, ¿sí? A los seres humanos. Fíjense que ella actúa a nivel óseo para comenzar a que el niño crezca, ¿ok? Hasta llegar a la etapa adulta donde no hay más crecimiento. Sin embargo, en la etapa adulta hay también producción de la hormona de crecimiento para cumplir otras funciones. Por ejemplo, regular el ciclo del sueño y vigilia. También en la edad pediátrica también regula la liberación de la hormona de crecimiento en relación al ciclo sueño y vigilia. Por esa razón, a los niños hay que mandarlos a acostarse temprano, ya que en la etapa del sueño o ciertas etapas del sueño aumenta la producción de la hormona de crecimiento que favorece al crecimiento justamente del niño, ¿sí? Y que cuando está en la etapa de vigilia, o sea que cuando no hay sueño, entonces hay disminución de la secreción de la hormona de crecimiento. Se sabe, ¿sí? En las diapositivas anteriores, que la hormona de crecimiento es inhibida por la somatostatina a nivel de la producción del hipotálamo hacia la adenohipófisis y que también la somatostatina participa en la regulación de la hormona de crecimiento y también del ciclo sueño y vigilia y que ciertos trastornos mentales del adulto por disregulación de la somatostatina y de la hormona de crecimiento puede explicarse que, digamos que la regulación del ciclo del sueño, en la fase del sueño, esté, digamos, anormal o patológico en ciertos trastornos mentales. Ahora bien, la hormona adenocorticotropina, que lo secreta la adenohipófisis, ella actúa justamente en la corteza suprarrenal. Resulta que la glándula suprarrenal se divide en dos, en la corteza suprarrenal y en la médula suprarrenal. La médula suprarrenal libera adrenalina en su mayor proporción y ella es activada por el sistema nervioso autónomo, ¿ok? Pero la corteza suprarrenal, ¿ok? Que se encuentra acá, es estimulada por la hormona adrenocorticotropina y lo que hace es que a nivel de la corteza suprarrenal libere lo que representaría los glucocorticoides y los mineralocorticoides, o sea, unas hormonas de naturaleza lipídica y que llega a la circulación sistémica que produce varios efectos: inmunosupresión, aumento de la glucosa a nivel sistémico, ¿sí? Y produce otro efecto que aumenta la actividad del sistema nervioso simpático, ¿ok? O facilita, pero de manera más lenta en relación a la activación del sistema nervioso autónomo, ¿ok?
Aquí en la corteza suprarrenal también se libera una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. Y este cortisol es liberado gracias a la estimulación de la hormona, por parte de la hormona, la adrenocorticotropina, que lo libera la adenohipófisis. O sea que el cortisol es una hormona lipídica, de naturaleza lipídica, grasa, ¿ok? Y que también produce el efecto de inmunosupresión, aumento de la glucosa y nos mantiene activos por la activación de manera más lenta del sistema nervioso simpático, ¿ok? O la vuelve más sensible a largo plazo. Por esa razón, el aumento de cortisol, como se verá más adelante, ¿sí? Genera ciertos efectos a nivel cerebral, efectos que pueden ser tanto reversibles como irreversibles, ¿sí? Puede haber disminución de la plasticidad neuronal en el hipocampo y de la corteza cerebral, que inclusive el exceso de cortisol, ¿ok? O el aumento o secreción del cortisol de manera prolongada puede producir hasta atrofia cerebral. Y ciertos trastornos mentales también hace que genere que o se etiquete como factor de riesgo el aumento de cortisol en relación a la aparición de ciertos trastornos mentales, como por ejemplo la depresión, ¿sí? Existen inclusive pruebas de liberación de adenocorticotropina en relación al cortisol, ¿sí? Para evaluar ciertos trastornos mentales. Las hormonas tiroestimulantes o las hormonas estimulantes de tiroides actúan justamente a la glándula tiroidea y libera lo que representaría las hormonas tiroideas. ¿Ok? Las hormonas tiroideas cumplen la función de regular el metabolismo de todas las células del cuerpo, ¿ok? Incluyendo el metabolismo cerebral. Ella justamente lo que hace es aumentar el metabolismo mediante el consumo de energía, mediante la producción de ATP. ¿Ok? Y que si se sale del rango normal de estas hormonas tiroideas, aumenta excesivamente el metabolismo o disminuye el metabolismo. Entonces pueden producir, por ejemplo, hiper o hipotiroidismo. Una persona con hipertiroidismo, como aumenta el metabolismo, también lo que hace es aumentar los procesos metabólicos de todos los órganos, incluyendo el sistema cardíaco. Entonces son personas que, si tiene aumento de las hormonas tiroideas, aumenta el peritaltismo intestinal, aumenta la frecuencia cardíaca, hay una pérdida de peso importante, hay una exaltación de los ojos por aumento de la tonicidad de los músculos extraoculares. Eso es la clínica de una persona que tiene aumento de las hormonas tiroideas. Cuando hay disminución de las hormonas tiroideas, por ejemplo, produce al revés, produce el lentecimiento del procesamiento mental o produce lo que se llama bradipsiquis o bradipsiquia, produce disminución del peritaltismo, disminución de la frecuencia cardíaca. Es más, se puede inclusive aumentar el grosor de la piel en base a producir lo que se llama mixedema, aumento de